libertad en Venezuela. Recordemos que fue el 30 de abril de 2019 cuando los líderes opositores venezolanos Juan Guaidó y Leopoldo López, liberado en esa oportunidad, convocaron un levantamiento cívico-militar denominado Operación Libertad, con el fin de sacar del poder a Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, esta semana, desde el distribuidor Altamira, en Caracas, lugar desde donde el presidente encargado Guaidó lideraba el alzamiento militar hace un año atrás, se burlaba de esta acción por parte de la oposición. 6 de la mañana ya sabíamos que las fuerzas contrarrevolucionarias estaban siendo derrotadas por la acción efectiva de nuestras fuerzas militares, de las fuerzas policiales y de nuestro pueblo. ¿Y qué le quedó a los traidores? ¿Qué le quedó a los mercenarios? ¿Qué le quedó a quienes entregaron la patria y querían entregársela al imperialismo norteamericano? Lo mismo de siempre. Irse aquí a Plaza Altamira a desahogar su ratón moral, si es que lo tienen, a pasar ahí el guayabo de volver a fracasar. Bueno, era parte de lo que Diosdado Cabello decía allí en ese lugar donde hace un año atrás estaban o nos sorprendieron muy de madrugada las figuras de Guaidó y Leopoldo López. Para hablar de esto y de otras cosas, de otros temas que tengo pendientes, nos acompaña el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, integrante de la organización cívico-militar Venezuelan Freedom Foundation. Contraalmirante, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Idania, y un gran placer estar con ustedes. Contraalmirante, aunque tenemos otros temas de agenda, no puedo dejar de preguntarle. Se cumplió un año de aquel amanecer en que una vez más se prometía la salida de Nicolás Maduro. Y una vez más, según lo que se contó, pareciera haber fallado el factor militar. Los comprometidos nunca llegaron, no se pronunciaron. ¿Qué tanto los amarra al régimen que terminan siendo los militares, los grandes soportes de esta tragedia que lleva ya tantos años para los venezolanos? Sabemos que las Fuerzas Armadas están muy controladas, especialmente por la infiltración castrocomunista, y hay mucho terrorismo de Estado, hay mucho temor por las represalias que toma el régimen contra los oficiales, suboficiales y personal de tropa y sus familiares, y esto hace que se produzca un fenómeno de retención del efecto cascada. Esto quiere decir, la mayoría quieren pronunciarse, pero les da mucho temor a arriesgarse y ser los primeros. Por eso es que el punto de quiebre no se dio el año pasado, lamentablemente, y las probabilidades que se den cada vez aumentan, ya que la situación de Venezuela, que la sufren los mismos militares en todos sus niveles, al igual que los venezolanos, cada vez hace que esta probabilidad de que venga un quiebre interno, con ayuda de un toque probablemente del exterior, se pueda producir pronto. Contraalmirante, cuando alguien menciona esa mayoría que quisiera pronunciarse, yo siempre pregunto, ¿de qué mayoría estamos hablando? Con la gran cantidad de militares que hoy se encuentran en el exilio, fuera de Venezuela. Bueno, los censos que tenemos en base a quienes nos reportan, recordemos que tenemos muchos contactos con las fuerzas internas, Fuerzas Armadas venezolanas en el país, con mucha precaución, evidentemente, y a través de terceras personas nos llega información, y el descontento es masivo. Yo diría que un porcentaje casi del 90%. El otro 10% puede ser que sean algunos enchufados y oportunistas que a la hora de un quiebre para restituir la democracia a Venezuela, estos no se van a inmolar o no se van a quedar del lado del dictador. Es un porcentaje muy elevado y es un reflejo de la situación de Venezuela, pues las Fuerzas Armadas no escapan de la realidad del venezolano común. Las Fuerzas Armadas están compuestas por el venezolano común y todas las penurias que
que pasa el venezolano también lo pasan las Fuerzas Armadas, sus integrantes y sus familiares. De manera que hay una correlación. Las Fuerzas Armadas no es un oasis dentro de Venezuela para la dictadura, sino más bien es un espejo de lo que la sociedad civil venezolana está sufriendo. ¿En qué momento, contraalmirante, las Fuerzas Armadas perdieron el compromiso con la democracia, con el país en general? Bueno, a partir de los acontecimientos lamentables del 2002, donde, como siempre los digo, la sociedad civil puso sus muertos, Chávez comenzó a depurar las Fuerzas Armadas, comenzó a controlar a los oficiales y suboficiales, comenzó a ascender a una mayoría que en situaciones normales de democracia no ascenderían a los grados inmediatos superiores, comenzó a hacer una serie de modificaciones en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas de manera de dar más poder a ciertos grados que a otros. Sabemos todos los cuentos que hay capitanes que prácticamente le daban órdenes a generales. Y comenzó con la metodología cubano-comunista de infiltrar las Fuerzas Armadas y crear la mística del chivateo, como se dice, o sea, de los soplones. Y por supuesto eso generó que los oficiales institucionales tiendan a irse de baja, mientras se quedan los oficiales que están enchufados y que de una u otra forma son los que mantienen al régimen. En este caso son la mayoría de generales y almirantes y algunos cuadros medios y subalternos que están comprometidos con el régimen. Pasemos a otro tema, contraalmirante. Al final tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con las Fuerzas Armadas. En enero de 2020 se aprobó una nueva ley de la Fuerza Armada Nacional, que aprobó la Asamblea Constituyente del régimen, para, o desde aquí, desde la Asamblea Constituyente, porque evidentemente la Asamblea Nacional no la iba a aprobar. Un grupo de militares, entre esos usted, pidió la nulidad de esta ley al tribunal en el exilio. ¿Por qué esta solicitud de nulidad? Hay 4 componentes en las Fuerzas Armadas venezolanas, que son Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Y ahora incorporan al 5º componente, que es la milicia, donde para incorporarse a ese componente, inclusive pueden traer gente del exterior o pueden asimilar a cualquier personero afín al régimen, de manera que cumpla con el objetivo de controlar a las Fuerzas Armadas. Entonces, un grupo de oficiales nos vimos en la necesidad de introducir este recurso de nulidad ante el Tribunal de Suprema Justicia legítimo, a fin de que quede registrado para la historia y cuando venga, por supuesto, el rescate de Venezuela, ya hay un recurso donde inmediatamente las fuerzas democráticas y el gobierno de transición pueda, ya con la venia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, anular a esta ley. Finalmente, contraalmirante, me gustaría tener su opinión en relación, sobre todo como un hombre de la Fuerza Armada, su opinión en relación a este operativo que ha montado Estados Unidos, que ha desplegado Estados Unidos en el Caribe, en compañía de varios países aliados, un operativo antidrogas, pero que de alguna manera acerca al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, mi opinión como oficial de la Armada, como aspirante de la Armada, es que evidentemente que es un operativo muy bien dimensionado para la interdicción de drogas en el Caribe y en el Pacífico. Pero también evidentemente que es un organismo de disuasión para meterle presión al régimen y hacer cumplir el mandato del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que esta gente debe entregarse, porque están siendo solicitados. Es muy completo. La tecnología y los buques y aeronaves que están involucrados son de envergadura.
Y bueno, yo creo que está en conjunto con el presidente Guaidó y el Departamento de Estado para un apretón de tuercas más hacia el régimen, para que el régimen salga por una puerta trasera antes que venga un apretón de tuerca con otras consecuencias. Quiero agradecer al contraalmirante Carlos Polina Tamayo, integrante de la organización cívico-militar Venezuelan Freedom Foundation, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias por estos minutos. Muchas gracias y un placer y siempre a la orden. Gracias, contraalmirante.